bendiga, hermanos. Vamos a proceder a escuchar la palabra del Señor. Nuevamente tenemos con nosotros a nuestro hermano Ricardo Narváez, que nos estuvo predicando hace un mes, recuerdan, ¿verdad? Y recibimos una buena palabra, así que tenemos el gusto de tenerle otra vez. Que Dios les bendiga. El viento, que Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Es un privilegio y un gusto nuevamente estar con ustedes. Así es que vamos a orar para invocar la presencia del Señor en este momento. Padre bueno, gracias porque una vez más, Señor, podemos presentarnos delante de ti para considerar tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y pueda sembrar esta verdad en nuestro corazón y exhortarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leer dos versículos de este capítulo, versículo 9 y versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 9 y 21. Vamos a predicar en esta mañana, con la ayuda del Señor, sobre el tema aborrece lo malo y sigue lo bueno. Aborrece lo malo y sigue lo bueno. ¿Estamos ya en Romanos 12, 9? Amén. ¿Qué dice la palabra? El amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo y sigue lo bueno. Y les voy a pedir que se vayan directamente en este capítulo al versículo 21, donde el apóstol Pablo termina con una idea muy similar, diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence el mal, sino vence con el bien el mal. Amén. Dios ha puesto en mi corazón, hermanos, compartir con ustedes acerca de este tema de aborrecer lo malo y seguir lo bueno, en el sentido que en mi corazón siempre hay una carga acerca de los tiempos tan peligrosos que nos ha tocado vivir a nosotros como iglesia del siglo XXI. Y ciertamente el creyente, estando en esta situación de una podredumbre cultural, un ataque diabólico, realmente de niveles sin precedentes en la historia humana, el creyente se puede ver, podría decir yo, sobrecogido, se podría sentir abrumado por la presión del mal y por la presión cultural negativa que se ejerce sobre la iglesia. Y el creyente pudiera caer realmente en la trampa de empezar a enfocar su vida cristiana y empezar a poner el lente de su experiencia en Cristo en aborrecer lo malo y en separarse de lo malo. Y ciertamente esto es bueno, separarse de lo malo es bueno, pero hermanos, hay una verdad importantísima en la Escritura, y es una verdad central, que el evangelio realmente no consiste en la separación del mal. Amén. Fíjese bien esta idea, el evangelio, el centro del evangelio no consiste en la separación del mal o en verdaderamente alcanzar un comportamiento moral aceptable. Más bien el evangelio consiste en conocer y experimentar a Dios. Amén. No estamos hablando necesariamente de que el creyente es simplemente una persona que se ha separado de ciertos males culturales, o es una persona que se separa de cosas, digamos, abiertamente diabólicas, sino más bien es una persona que procede en el conocimiento y en la experiencia de Dios. Y por eso estos dos versículos que vamos a meditar en esta mañana son tan pertinentes, porque el apóstol Pablo, en dos frases pequeñas, centra realmente la exhortación central de la vida cristiana. Como dicen los dos versículos, aborrece lo malo, pero no está ahí verdaderamente el centro de la vida cristiana, sino el centro de la vida cristiana y los medios para llevar este aborrecimiento del mal está en la segunda parte del versículo. Como dice, sigue lo bueno. Así es que quiero meditar acerca de estas verdades, acerca de cómo el creyente debe enfocar su vida verdaderamente, no tanto en el no, sino en el sí a Dios. No tanto en el no al mal, a la cultura depravada, a Satanás, sino más bien en el sí a Dios. Y para eso, hermanos, quiero empezar desglosando un poco estos versículos, y vamos a empezar primero, combinando los dos. El versículo 9 de Romanos 12 trae dos exhortaciones. La primera es aborrecer lo malo,
Y en el versículo 21 la segunda exhortación con respecto al mal es: no seas vencido del mal. Así es que el creyente en estos dos versículos tiene dos exhortaciones referente al mal. La primera de ellas es: aborrece el mal. Y la segunda exhortación en el versículo 21 es: no seas vencido de lo malo. Sin embargo, dése cuenta de que para estas dos exhortaciones negativas hay dos exhortaciones positivas en estos mismos versículos. ¿Cómo dice en el versículo 9? Sigue lo bueno o sigue el bien. Sigue lo bueno o sigue el bien. Y en el versículo 21 que dice: vence el mal con el bien. Entonces, dése cuenta, hermano, como le dije en la introducción, que la vida cristiana verdaderamente, a diferencia de muchísimas otras religiones no cristianas, paganas realmente, que tienen como fin un estándar moral alto, que tienen como fin abstenerse de ciertos comportamientos que toda la humanidad reconoce como negativos, el cristianismo va mucho más allá, porque el cristianismo no consiste solamente en la negación del mal. ¿Cuántos saben verdaderamente que el mal como sí mismo no puede existir? El mal es temporal. El mal no ha existido desde siempre. Solamente Dios y el bien y el amor son eternos. Amén. En otras palabras, en un momento de la historia, no humana, pero de la historia de la creación, el mal empieza a ser. El mal existe solamente, hermano, como una negación y una oposición al bien. Y va a llegar un momento en el futuro en que el mal va a terminar. La palabra de Dios nos dice: he aquí en Apocalipsis, al final, capítulo 21, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Va a llegar un momento, hermano, en que toda la memoria de nuestras batallas espirituales, de la corrupción cultural, incluso de nuestra batalla con la carne, va a ser solamente una memoria distante. ¿Y qué es lo que va a quedar únicamente? Lo que es la vida eterna. Y la palabra de Dios dice, Juan capítulo 14, la vida eterna consiste en conocerte a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. Ese es, hermano, ese es lo que nos separa la experiencia cristiana de la experiencia de la moralidad, la experiencia de las filosofías, la experiencia de cualquier otra religión. Si usted se va a cualquier otro sistema religioso, sistema filosófico, a usted le van a tratar de enseñar y educar para evitar el mal y alcanzar algún tipo de bien etéreo, como se dice hoy culturalmente, y es muy popular el término, los valores. Pero realmente, hermanos, aparte de la experiencia con Dios, los valores no existen. Yo siempre comento con mi familia este tema. Realmente, ¿por qué matar es malo? ¿Y por qué amar es bueno? ¿Por qué compartir es bueno y ser egoísta es malo? La cultura le llama hoy en día a esta forma de pensar los valores. Y efectivamente se exaltan, y qué bueno que se exaltan. Hermano, pero el creyente debe entender que realmente detrás de todos estos valores que se exaltan en la cultura no hay otra persona sino nuestro Dios. Si amar es bueno, si ser egoísta es malo, es porque Dios es amor y es porque Dios tiene un corazón que comparte. En otras palabras, los valores no son más que el reflejo del carácter de Dios. Los valores no son más que el reflejo del carácter de Dios. El cristianismo se diferencia de todo otro sistema pagano en el sentido que nuestro fin no es separarnos de lo inmoral, de lo negativo, sino nuestro fin es más bien positivo. Como dice Juan capítulo 14, la vida eterna consiste en no ser una persona moral, no ser una persona ética, no ser una persona de bien para la sociedad, sino consiste en el conocimiento personal, la comunión con una persona inteligente, emocional, llena de amor, que se llama Cristo Jesús y su Dios. Amén. Ese es, hermano, lo que nos separa a nosotros como cristianos. Así es que cuando hablamos realmente del conflicto, de este conflicto del bien y del mal, es importante que nosotros no nos confundamos tal vez por las palabras que ocupa Pablo, que pareciera ser que están hablando de solamente conceptos como el bien y el mal, como que si fueran simplemente valores. Detrás de esto realmente hay un conflicto espiritual, que es más bien el pecado y Dios. Nosotros podríamos parafrasear estos versículos de esta manera: no seas vencido del pecado, o no seas vencido de Satanás, o no seas vencido de la carne, sino más bien vence con el poder del Espíritu Santo el pecado.
Vence con el poder del Espíritu Santo el mal. Vence con el poder del Espíritu Santo la carne. No estamos hablando verdaderamente de conceptos etéreos o filosóficos. Estamos hablando de una batalla espiritual. Y realmente el corazón de lo que les quiero compartir en esta mañana es cómo yo verdaderamente y cómo usted podemos obtener victoria y cómo nosotros podemos poner en práctica estas exhortaciones de Pablo. Porque si uno ve esta exhortación por sí misma, pareciera ser que la indicación es bastante sencilla y debería ser fácil de seguir. En el versículo 9 dice: aborrece lo malo y sigue lo bueno. Uno diría, bueno, una vez dada la orden, debería ser fácil seguirla. Bueno, tengo que aborrecer lo malo y tengo que seguir lo bueno. ¿Cuántos de ustedes ya sabían que hay que aborrecer lo malo? Yo estoy seguro que nadie aquí ha aprendido una nueva verdad en el sentido que tiene que evitar lo malo. Eso, hermanos, desde chiquitos lo sabemos. ¿Cuál es el problema? El problema está enunciado por Pablo en Romanos 6, 7 y 8, que son, digamos, la explicación fundamental del conflicto del cristiano. Acompáñame a Romanos 7, 19. Dice la palabra en el versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos han vivido esta experiencia? Amén, amén. Y si no la ha vivido es porque no ha puesto atención, hermano. De veras, ha estado dormido. Mire, yo tengo, hermanos, 30 años tal vez de estar en el evangelio desde chiquito. He escuchado, hermano, tantas exhortaciones y muchas veces sigo cayendo y tropezando en cosas antiquísimas. No es que yo no tenga el conocimiento, no es que yo no sepa qué es lo que tengo que hacer, no es, hermano, falta de información, es falta de poder, es falta de la habilidad. Yo estoy viviendo en estos casos, y yo sé que usted también, lo que dice Pablo. Yo quiero hacer el bien, yo entiendo que me tengo que separar del mal, pero a veces me falta la habilidad, me falta el poder de hacerlo. Y aquí está precisamente la diferencia del evangelio, la diferencia de la experiencia cristiana de la experiencia de cualquier religión pagana o sistema filosófico. Que Pablo dice, no se trata de que a mí me tienen que enseñar qué es el bien, porque eso lo sé desde hace ratos. El problema es que me hace falta el poder, me hace falta la herramienta, me hace falta el combustible para tomar la decisión correcta en el momento de la batalla. Yo sé que tengo que enfundar el arma espiritual, sé que tengo que pararme firme, pero en el momento de la batalla me falta el poder. Y Pablo pasa en todos estos capítulos finalmente a dar la receta de la victoria. La vamos a ver más adelante, que no es otra cosa sino la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. No hay victoria en la vida cristiana por pura información, conocimiento o buenas intenciones. Hermano, como le repito, eso lo tienen todas las religiones allá afuera. La diferencia del cristiano es que el cristiano tiene una persona adentro de sí viviendo que le da poder y herramienta para vencer el mal. Y no solamente eso, sino que me lleva precisamente a lo que yo le dije al principio del mensaje. Me lleva a alcanzar el fin de la vida cristiana, que no es la separación del mal, sino es la experiencia personal con Dios. Yo quiero que usted se enfoque en eso, que la experiencia de su vida cristiana no consiste en la separación del mal, no consiste en vencer tal atadura, no consiste en vencer tal prueba. El éxito y la meta de la vida cristiana es experimentar a Cristo Jesús en el corazón. La meta de la vida cristiana es llegar a amar intensamente a Dios. Y hermano, cuando el creyente está caminando con esa dirección positiva, de una manera natural y automática, el creyente va teniendo victoria sobre el mal. Amén. ¿Cuáles son las tres esferas? Voy a hablar un poquito y quiero desglosar un poquito lo que es la batalla contra el mal.
¿Cuáles son estos dos, cuál es este mal del que habla Pablo en Romanos capítulo 12? Aborrece el mal, no seas vencido del mal. ¿Cuál es ese mal del que habla el apóstol Pablo? Yo creo que todos ustedes conocen este desglose, pero vale la pena repetirlo. El mal en la vida del creyente básicamente viene de 3 fuentes. ¿Cuántos las conocen? ¿Cuáles son las 3? El mundo, la carne y Satanás. Todos los conocemos. El mundo, la carne y Satanás. Quiero revisarlas rápidamente. Voy a empezar por la principal. ¿Cuál es la principal de ellas? Colosenses capítulo 3 versículo 5. Colosenses capítulo 3 versículo 5. El principal enemigo del creyente, hermanos, para su sorpresa, no es el mundo. Tampoco es el ángel caído más poderoso que hay, sino es la carne. Haced pues morir, Colosenses capítulo 3 versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y da una lista realmente en la cual no nos vamos a meter. Pablo le llama a esta primera dimensión de la manifestación del mal lo terrenal, lo natural que tenemos los creyentes en virtud de que somos descendientes de Adán. El alma corrompida del ser humano nos ha sido heredada por parte de Adán, y desde ese momento toda la humanidad nace con esa corrupción interior. Esa corrupción interior que me hace a mí naturalmente elegir lo malo y apartarme de lo bueno. O sea que, fíjese bien, el creyente en su configuración por default, la configuración de fábrica que trae el ser humano, es una configuración que naturalmente se aparta de lo malo, de lo bueno, y naturalmente elige lo malo. Es triste. Y uno dice, no, hermano, yo no soy así. Mire, hay gente que ya aprendió a través de la educación, a través de la civilidad, a través de la madurez emocional, a tratar de más o menos domar la naturaleza carnal. Pero la naturaleza carnal, a menos que tengamos al Señor morando en nuestro corazón y estemos teniendo victoria sobre la carne se va a levantar de una u otra manera. A veces la carne, como le repito, a través de educación se doma un poco, se civiliza un poco, pero al final la carne está ahí. Fíjese la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano, la persona puede ser educada, puede tener cantidad de títulos, puede llegar a los puestos más altos de nuestra nación, y dígame si no se sigue manifestando la avaricia. Dígame si no se siguen manifestando pasiones desordenadas. Eso no se puede quitar. Es más, usted se puede separar de la cultura, se puede ir a vivir en un retiro permanente a un lado en que no tenga contacto con la televisión, ni el internet, ni nada. Y la sorpresa es que estando allá en aislamiento, usted va a tener la misma batalla que tiene aquí en su interior, la batalla contra la carne. El primer y más poderoso enemigo contra el cristiano, o la principal fuente del mal contra el cristiano, es la carne. Número 2, Efesios 6:12, la batalla espiritual contra Satanás. Efesios 6:12. Como dice, porque no tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra sangre y carne. La segunda esfera de batalla espiritual del creyente es contra una entidad racional e inteligente que planea, que examina, que analiza, que hace estrategias contra nosotros. En otras palabras, no es solamente una naturaleza caída que tenemos dentro de nosotros, sino hay un individuo racional ya que hace estrategias contra el creyente, Satanás. Y dice la palabra aquí en Efesios 6:12, no tenemos
lucha contra carne ni sangre, sino contra, y pasa a enumerar la estratigrafía o la organización satánica. El creyente lucha contra la carne, el creyente lucha contra Satanás y el creyente lucha contra la tercera influencia, que es el mundo. Y sobre el mundo quiero explicar un poquito. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es que la tercera fuente de este mal que Romanos 12 nos insta a aborrecer y a no ser vencido por esta fuente es el mundo. La primera dijimos que es la carne, la naturaleza caída que nos ha sido heredada de Adán. La segunda fuente es Satanás y su organización satánica, y la tercera es el mundo. ¿Qué es el mundo, hermano? La palabra griega es una palabra que todos conocemos, que se llama cosmos, pero no está hablando verdaderamente de la creación de Dios, de los planetas, de las galaxias. ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice no améis al mundo? El mundo, en el sentido bíblico que se ocupa en este pasaje, está refiriéndose a la estructura de la cultura caída que rodea al creyente. Se lo voy a repetir. El mundo, bíblicamente hablando, representa la estructura caída de la cultura que rodea al creyente. Y no toda la cultura que está allá afuera en el mundo está corrompida. Hay vestigios de moralidad, vestigios de lo que lo dije al principio, de los famosos valores, que no son más que vestigios del carácter de Dios en cualquier expresión humana. Pero gran parte, tal vez la mayoría, gran parte de la cultura humana hoy está altamente influida por el mal. Entonces, cuando hablamos del mundo y que la palabra nos dice no ames al mundo, está diciendo no ames el estado de la cultura que te rodea. No absorbas esa escala de valores que tiene la cultura allá afuera. No te conformes, dice Romanos capítulo anteriormente, Romanos capítulo 12, no te conformes al espíritu de este mundo. No tomes esa forma de pensar que tiene la gente allá afuera y que le ha sido impuesta por la cultura humana. Así es que tenemos tres fuentes del mal que yo creo que la mayor parte de nosotros conocíamos. Y fíjense que incidentalmente le voy a decir esto: la Escritura nos da tres indicaciones diferentes para estas tres fuentes del mal. ¿Cuál es la indicación de la Escritura para tratar con la carne? ¿Qué dice la Biblia? Haced pues morir las obras de la carne. Haced pues morir lo terrenal. Hermano, la carne no se puede reprender. Usted puede reprender todo el día la carne, y la carne no es un espíritu y no se va a ir. La carne nos acompaña, y el trabajo del creyente, como dice Romanos capítulo 6, es hacer morir por el espíritu las obras de la carne. Amén. Fíjese la indicación del Señor para el tratamiento de la carne. El antibiótico que el Señor nos da para tomar contra esta infección que se llama la carne es hacerla morir por el espíritu. ¿Cuál es la indicación referente a Satanás? ¿Qué debe hacer usted ante los ataques satánicos? Resistir, amén. Eso dice Santiago. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No participéis en las obras infructuosas del mal, sino más bien reprendedlas. Fíjese, la carne se hace morir por el espíritu. Satanás se resiste y se reprende. ¿Y al mundo? ¿Qué hay que hacer con el mundo? No amarlo. No amarlo. ¿Qué dijo Cristo en Juan capítulo 15? No te pido que los quites del mundo. Hermano, la solución contra el mundo no es que usted se vaya, ¿verdad?, allá a Coatepeque a vivir 6 meses del año a ver si usted se santifica. ¿Cuál es la solución del Señor para el mundo? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad.
Así es que el creyente tiene estos tres frentes de batalla simultáneos, estos tres fuentes de maldad que permanentemente están atacando la vida espiritual del creyente. Por un lado, tiene un enemigo interno que tiene que hacer morir permanentemente. Por otro lado, tiene estrategias racionales de alguien que tiene pensamiento, que hace planes contra nosotros, a quien hay que reprender y resistir. Y finalmente vivimos en el ambiente de la cultura a la cual hay que no amar, no conformarnos a él. Y todo esto, hermano, parece muy bien. Y uno dice, bueno, ya aprendí cómo es el procedimiento de la vida cristiana. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que la información no basta. El problema es que la educación no basta. Porque si se tratase solamente de instrucción, hermano, usted sale con un papelito de este tamaño, los versículos que yo le he dicho, ¿verdad? El mundo, la carne, Satanás, 3 líneas, a este lo reprendo, al otro no lo amo y al otro lo hago morir. Victoria en la vida cristiana. ¿Cuántos saben que no es así? Hermano, no es así. No es así, ¿sabe por qué? Porque yo necesito poder para implementar estas verdades. Yo necesito la gasolina, hermano, para poder implementar esta información. No se trata solamente de que yo ya lo sé, ahora hay que salir afuera a vivirlo. Se trata de que yo necesito recibir poder de lo alto para poder implementar la victoria, hermano. El cristiano o el ser humano no es transformado a través de educación. Mire, la educación es fabulosa, es excelente. Yo le animo a todos los jóvenes y no tan jóvenes que se sigan educando, que se sigan cultivando. Pero el conocimiento no salva. Lo que salva es el poder del Espíritu Santo que trae fe a nuestro corazón. Eso es lo único, hermano, que puede traerle victoria en la vida cristiana. Vamos a hablar ahora del bien. ¿Cómo recibo yo ese poder? ¿Cómo echo yo mano del poder del Espíritu Santo para poder implementar estas verdades que hemos aprendido? Váyase conmigo a Mateo 28, 19. Y vamos a hablar un poco acerca de un pasaje conocidísimo por todos. Que como dijo nuestro hermano Demetrio el domingo pasado, si no mal recuerdo, él mencionó este pasaje, Mateo 28, 19, un pasaje conocidísimo por todos. Cuando el Señor Jesús, después de morir y resucitar, se aparece a sus discípulos después de 40 días, Él procede a ministrarlos durante 40 días y al final de los 40 días, Él los lleva a un monte donde Él da sus últimas instrucciones previo a ascender a la diestra del Padre. Y este pasaje es conocidísimo, se le llama la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uno dice, bueno, las instrucciones están absolutamente claras, simplemente hay que ir e implementarlas. Simplemente hay que montar una organización y hoy, ¿verdad? Siglo XXI, tenemos pues el internet, tenemos un mundo globalizado, estamos en las condiciones para implementar esto de una manera sumamente eficiente. Pero como decía nuestro hermano Demetrio, y esto es una verdad muy importante, se nos olvida como creyentes que esto no es el todo de la Gran Comisión. Ustedes saben realmente que Cristo puso una condición previa al cumplimiento de la Gran Comisión. Váyase conmigo a Lucas 24, 49. Porque dígame qué implica, hermano, cumplir Mateo 28, 19. Implica poder, implica habilidad. Porque fíjese el mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros. O sea, hermano, es una tarea grande. Básicamente es, ve y sé mi testigo. Así como tú me viste hacer a mí, así como tú me viste a mí llegar a las aldeas, tocar a los enfermos y sanarlos,
echar fuera a los demonios, consolar a los enlutados, predicar buenas nuevas, así como tú me viste confrontar el error. Todo lo que tú viste hacer en mí, eso ve y haz tú en todas las naciones. Sé mi testigo, de tal manera que cuando la gente te vea a ti, tú seas un testimonio fiel de lo que yo soy. Hermano, la tarea no es pequeña. Quiere decir que el Señor en la gran comisión nos envía a nosotros como embajadores suyos, de tal manera que cuando la gente nos vea, Cristo sea reflejado en nosotros. No es una tarea fácil. ¿Qué dice Lucas 24, 49? ¿Lo tiene? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Dese cuenta, hermano, que este pasaje fue dicho en la misma ocasión, en los mismos minutos que Mateo 28, 19. Mateo no lo registra, pero Lucas y Hechos lo registran. De tal manera que hay una doble indicación del Señor. Hay un primer mandato que la Escritura lo enuncia como, digamos, el encabezado, y de hacer discípulos, pero hay una condición previa, que es precisamente lo que yo le quiero exhortar en esta mañana. Hay una condición o hay una fuente indispensable que el creyente tiene que tener para vencer el mal y para aborrecer el mal. Y esa indicación precisamente es lo que dice ahí: la investidura del poder de lo alto. Hermanos, nosotros, como dije al principio, no estamos en el negocio necesariamente de evitar el mal. Nosotros estamos en el negocio, más que negocio, en la visión, en la misión de experimentar a Cristo y su poder en nuestras vidas. Porque cuando el creyente puede vivir verdaderamente y tiene como meta de su vida Lucas 24, versículo 49, es decir, la investidura del poder de lo alto, el creyente cuenta con la gasolina para llevar a cabo toda la misión que Dios nos ha dado a hacer. Usted tiene que enfocarse, hermano, usted tiene que enfocarse que la prioridad de su vida, número uno, es la llenura del poder del Espíritu Santo en su vida. Usted tiene que decir verdaderamente, en este año, en estos 5 años, en estos 10 años, como sea, la meta de mi vida principal no es perder peso, no es ponerme en mejor forma, no es salir de deudas, no es casarme, no es conseguir novia. ¿Qué es, hermano? Es la llenura del Espíritu Santo en su vida. Porque cuando Dios viene a su vida, cuando el Espíritu Santo llena su vida, hermano, todo se empieza a arreglar. Todo. Hasta libras se le van a ir, creo yo. Amén. Amén. A veces tenemos un montón de libras, ¿sabe por qué? Por la carne. Porque la carne nos hace caer en una obra de la carne que se llama la glotonería. ¿Es cierto? Eso es otro tema, hermano. No se aflija. Así es que Cristo pone las prioridades claras. Las prioridades o los mandatos son 2: sé lleno del Espíritu Santo y sé testigo. Recibe poder de lo alto y hay una misión en que tú tienes que ser luz a los demás, luz al mundo, luz a tu propia casa y luz a ti mismo. Pero ¿cuál es el orden de las prioridades? ¿Cuál es el orden de las tareas? Primero, la llenura. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos. En otras palabras, no me vayas a tratar de vivir la vida cristiana, no vayas a tratar de empezar a ser testigo, no vayas a empezar a tratar de aborrecer lo malo, como estamos hablando en el tema de esta mañana. No vayas a tratar de vencer el mal a pura información, a puros buenos deseos, a pura motivación de seguir el ejemplo de algún hombre o mujer de Dios que tú admiras. Porque te vas a frustrar, te vas a frustrar. Vas a decir, como decía Pablo en Romanos 7, el mal que no quiero, ese hago. Si yo ya sé desde hace años que no tengo que caer en esto y sigo cayendo. ¿Pero por qué? Precisamente porque nos hace falta Lucas 24, 49. Quédate en Jerusalén. Y hermano, ¿qué sucedió en Jerusalén? ¿Qué se quedaron haciendo en Jerusalén? Orando. Orando. Ese mandato de quedarse en Jerusalén no es simplemente un mandato a la inactividad. No es un mandato a la pasividad.
sino es un mandato y una exhortación a la oración. Así es que, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder poner en práctica estas dos exhortaciones que leímos en Romanos capítulo 12? Y la respuesta es simple. A grandes rasgos, la respuesta es: yo tengo que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Yo tengo que enfocar mi vida hacia el bien, que no es otra cosa que hacia la persona de Dios y de Cristo. Cuando yo enfoco mi mente, mi corazón, mi atención intelectual hacia Dios y sus cosas, naturalmente yo voy a empezar a aborrecer lo malo. Naturalmente yo voy a empezar a tener victoria sobre lo malo. Yo no voy a ser vencido de lo malo, sino voy a vencer con la llenura del Espíritu Santo lo malo. Por eso es, hermano, tan importante que el creyente tenga claras las prioridades de su vida. Y mire, este parece un mensaje y una enseñanza sencilla y fácil, y realmente es una enseñanza sencilla, pero vivirla es el corazón de la vida cristiana. Porque el enemigo es especialista en desenfocarnos de poner nuestra mirada en Cristo y enfocarnos en nuestras propias derrotas. ¿Cuántos han vivido esto? Amén. El enemigo es especialista en enfocarnos, se lo voy a decir nuevamente, en desenfocarnos de Cristo y poner nuestra vista en mis dificultades, en mi lucha contra la carne, sobre mis derrotas, sobre mis carencias. Y cuando el creyente empieza a enfocarse en lo que él no puede hacer, en sus derrotas, en las batallas que tiene, en sus frustraciones, el creyente deja de buscar la llenura del poder del Espíritu Santo. Y hermano, y ahí todo viene para abajo. Todo viene para abajo. Por eso es que el Señor nos ha dicho tantas veces: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que cuando Pedro, se acuerda del pasaje, empieza a caminar sobre las aguas, Pedro iba con su mirada puesta en Cristo, pero de pronto Pedro ve las olas, Pedro ve la dificultad, Pedro ve las aguas turbulentas, y ¿qué pasa? Empieza a hundirse. ¿Por qué? ¿Porque le faltó habilidad a Pedro? No, porque ¿qué le faltó a Pedro? La fe, hermano. ¿Por qué dudaste?, le dijo el Señor. ¿Por qué dudaste? Porque Pedro se enfocó en la dificultad. Pedro se enfocó en tratar de él realizar el milagro de caminar sobre las aguas, cuando Pedro tenía que estar enfocado en Cristo. Amén. El creyente, hermano, nunca debe enfocar su vida, ni la meta de su vida, en separarse del mal, en vencer esos problemas interiores, en vencer esas ataduras, sino que la meta del creyente debe ser buscar a Cristo, buscar su llenura, buscar su conocimiento. Y cuando el creyente se va llenando de ese poder, hermano, usted se va a dar cuenta que de una manera milagrosa esas escamas de la carne, esas escamas de ataduras empiezan a caer, hermano, porque la mejor manera, no la mejor manera, la única manera de vencer el mal es siendo lleno del bien. La única manera de llenar un cuarto de luz es encendiendo la luz. La única manera de sacar de un cuarto la oscuridad es encendiendo la luz. Una vez escuchaba una analogía que me ha parecido excelente, de cómo el creyente a veces visualiza tal vez su vida como un cuarto lleno de oscuridad, en que varias áreas de su vida están todavía en oscuridad. Y el creyente, muy bien intencionado, empieza a tratar de ganar la victoria, agarrando un balde y tratando de agarrar cuchumbadas de oscuridad y sacarlas por la ventana. Hermano, qué ridículo suena eso. ¿Cómo harían ustedes para sacar la oscuridad de un cuarto? Enciende la luz. Si se enciende la luz, inmediatamente la oscuridad se va. Amén. No enfoque su vida, hermano, en tratar de agarrar baldes de oscuridad y sacarlas de su vida, porque ahí va a pasar toda su vida. Enfoque su vida en encender el interruptor. Enfoque su vida en llenarse del poder del Espíritu Santo, porque cuando usted hace eso de forma automática, las tinieblas se van. Así dice Juan capítulo 1. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. La luz siempre gana contra las tinieblas. Así es que, ¿cómo hago yo para ir finalizando? Para ser lleno del bien. Quiero tocar 3 puntos finalmente prácticos, y aquí habría muchísimo que tocar, pero
quiero finalizar con esta exhortación de 3 puntos. ¿Cómo hago yo en una forma práctica para ser lleno del bien? En otras palabras, para llenarme de luz. Número 1, le voy a dar 3 exhortaciones. Yo tengo que, en primer lugar, cambiar mi mentalidad. Cambiar mi mentalidad. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuántos habían leído este versículo ya? Amén. Espero que sí. Es un versículo curioso, porque fíjense lo que dice. Parafraseado dice: mira, si tú estás en el camino de la maldad y no tenés ni perspectiva, ni intención, ni deseo de darte vuelta en el camino de la maldad, especializate en la maldad. El que es injusto, sea injusto todavía. Si tú estás en el jugo y no hablo aquí para ninguno de la congregación, porque los que estamos en Cristo, solamente por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, ya nunca pecamos a gusto. Amén. El creyente nunca más es un pecador exitoso. ¿Sí? Es una incomodidad del Espíritu Santo adentro y usted no se siente tranquilo hasta que se arrepiente. Pero esto es para los de afuera. Para los de afuera el Espíritu Santo dice: si tú no tienes intención de arrepentirte, si tú estás en tu camino de pecado, muy bien, bueno, ¿sabes qué? Especialízate en la maldad. Y eso es lo que hemos visto en el siglo XX y siglo XXI. La humanidad especializándose en profundidades de maldad francamente impresionantes. Hoy estamos viviendo la globalización de la maldad. Pero ¿qué dice para el justo? Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, esta primera exhortación es una exhortación a cambiar mi mentalidad, de una mentalidad conformista, de una mentalidad en que yo me acomodo al nivel espiritual al que he llegado, y el Señor me lanza el reto y me dice: hijo, si tú eres santo, y lo eres, porque en Cristo todos somos santos. Si tú eres santo y lo eres, porque en Cristo todos somos santos, santifícate todavía. En otras palabras, progresa en el camino que has empezado. Progresa en el camino de la santidad. Sigue ascendiendo al monte de Jehová. Sigue ascendiendo a esas alturas a donde yo moro. No te quedes tranquilo donde estás. Si tú eres justo, hazte justo todavía. Si tú eres santo, santifícate. El primer punto, la primera exhortación que les estoy dando yo a través del Espíritu Santo, es cambiar mi mentalidad de una mentalidad de acomodo a una mentalidad conquistadora de mayores cosas en Dios. Cambiar mi mentalidad de una mentalidad de acomodo a una mentalidad de una visión de cosas grandes para Dios, en mi propia vida y para los demás. Un llamado a la especialización en la santidad. Hoy, hermanos, es muy común que nadie se queda, los jóvenes, creo yo, pocos se quedan solamente con carrera. ¿Se ha dado cuenta? Antes pues era un buen nivel, hace no sé, tal vez 100 años era un buen nivel ser bachiller. Ahora pues hace unos 40, 50 años pues era profesional. Ahora generalmente se requiere 1, 2 maestrías. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí? El mundo requiere más especialización. Hermano, en el espíritu es lo mismo. Le voy a decir algo, realmente el ambiente se está poniendo cada vez más exigente. El ambiente se está poniendo cada vez más exigente. El ambiente laboral está más exigente y el ambiente espiritual está más exigente. En otras palabras, ahora, siglo XXI, hermano, usted no se puede quedar en un nivel espiritual así un poco medio. Usted tiene que especializarse, usted tiene que botar esa mentalidad de acomodo y decir: Señor, como dice el Salmo, yo voy a ascender a ese monte de Jehová. Yo voy a ascender a ese lugar donde tú moras, a las alturas. No esa mentalidad de acomodo del valle. Número 2,
Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es un versículo con palabras duras de parte del Señor Jesús para la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea proféticamente precisamente representa el tiempo presente que nosotros vivimos. La iglesia de la Odisea es realmente la iglesia a nivel mundial, el status quo de la iglesia presente. Una iglesia que se evalúa a sí misma muy bien, porque tal vez se ha separado de algunos males grandes, se ha separado tal vez de la inmoralidad muy abierta, se ha separado de cantidad de pecados grandes, y por esa separación externa, la iglesia de la Odisea hace una evaluación muy buena de sí mismo. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. La segunda exhortación que le traigo, la primera, era un cambio de la mentalidad de la meta en nuestras vidas. La segunda exhortación, o el segundo paso práctico, es realmente poner nuestra mirada en Cristo y no en el estado del cristianismo de nuestros amigos, de nuestros hermanos o de lo que vemos a nuestro alrededor. Hermano, yo le voy a decir algo verdaderamente. Si usted trata de vivir al nivel de lo que usted ve en la cultura cristiana, usted va a quedarse muy abajo del potencial que Dios tiene para usted. Usted va a quedarse, hermano, muy por debajo del potencial que Dios tiene para usted. Y no estamos hablando de ninguna manera de condenación o que usted no va a participar en el rapto, nada de eso, hermano. Le estoy diciendo simplemente que si nosotros ponemos nuestra mira en el ambiente de la iglesia de la Odisea, nosotros vamos a quedar muy por debajo de ese supremo llamamiento que tiene Dios para nosotros en Cristo. Como decía Pablo, dejando todo lo que queda atrás, pongo mi mirada en Cristo a ver si logro alcanzar ese supremo llamamiento. Entonces la segunda exhortación que le hago es que usted no ponga su mirada verdaderamente en el estado de la cultura cristiana que le rodea. Porque déjeme decirle, y es duro decirlo, pero el estado de la cultura cristiana que nos rodea no es bien evaluado por el Señor. El Señor le dice, tú dices tú eres rico, pero la verdad es que no eres rico. La verdad es que estás en un estado espiritual lamentable. Y es una exhortación de amor, porque en el versículo 28 el Señor dice, por tanto yo te aconsejo. En otras palabras, no te estoy destruyendo, no te estoy condenando para que tú quedes postrado, desanimado. Te quiero animar. Yo te aconsejo que te levantes de ese acomodamiento a la vida cristiana cultural que tú ves a tu alrededor. Y número tres, establece bien tus prioridades. Establece bien tus prioridades. Hechos capítulo 6, versículo 4. Con esto vamos a ir finalizando. Hechos capítulo 6, versículo 4. Este es un versículo que creo también nuestro hermano el fin de semana pasado citó. Es un versículo que a mí me encanta. Y le voy a dar un poco de trasfondo rápidamente de qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia en Jerusalén cuando se da esta declaración de los apóstoles. Dice la Biblia en el principio del capítulo 6 que la iglesia primitiva creció, y como creció mucho, había un ministerio de asistencia social a las personas que no tenían los recursos para comer. Y las viudas de los griegos, es decir, las viudas de los judíos prosélitos que se habían convertido al judaísmo y posteriormente al Mesías, eran desatendidas. Entonces empezó a haber un problema de organización. Y la gente le fue a decir a los apóstoles, miren, aquí hay un problema eminentemente logístico, porque las viudas de los griegos están siendo desatendidas. Y le dijeron a los apóstoles, miren, por favor, pongan orden.
Y los apóstoles, después de ver el problema y después de examinarlo, llegaron a la decisión del versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, fíjense lo que dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. La tercera exhortación que yo le traigo en esta mañana es que usted pueda hacer de sí, interiorizar, personalizar esta verdad del versículo 2. No es justo que yo deje mi prioridad número 1, que yo deje mi visión número 1, que es la búsqueda de Dios, que es enfocarme al bien, para servir las mesas. En otras palabras, para servir buenos fines, tareas necesarias, obligaciones necesarias, pero que yo me entregue completamente a ellas y deje de lado mi visión principal de mi vida. No es justo que yo deje la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3: buscad pues, dice, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, versículo 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, y yo me apunto, leen los Hechos y se quedan asombrados con el poder que estaba en estos hombres? A mí particularmente me toca, me emociona, me conmueve en mi interior el ministerio de Pedro. Dice la Biblia, ¿se acuerda? Que Pedro, la gente sacaba a los enfermos para que aún la sombra de Pedro cayese sobre ellos y eran sanados. Dice la Biblia que en el ministerio de Pablo, en Éfeso, los paños con que se limpiaba Pablo, después de hacer tiendas, eran enviados por la ciudad de Éfeso, por el mundo romano, y eran sanadas la gente, sobre los cuales eran puestos esos paños. Y hermano, eso no es fetichismo, no es brujería. Le voy a decir lo que era tan fuerte la unción y el poder de Dios sobre la vida de Pablo, que le salía de los poros. Literalmente le salía de los poros, hermano. O sea, literalmente el sudor de Pablo estaba tan impregnado de la gloria de Dios, que tocaba a los enfermos a 100, 200, 300 kilómetros. ¿Cuál era, hermano, el secreto de estos hombres? Es que estos hombres tenían más educación, es que estos hombres habían tenido acceso a mejor información, es que estos hombres eran mejores que nosotros. No, hermano. La Biblia dice de Elías: Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Hermano, Pablo, Pedro, Juan eran hombres sujetos a pasiones y batallas idénticas que las nuestras. ¿Cuál era la diferencia? Versículo 4: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La tercera exhortación, hermano, fíjese, número 1, usted tiene que cambiar de mentalidad. Porque si no hay un cambio de mentalidad, hermano, no se puede proceder a la acción. Es primero necesario cambiar en la mente, cambiar en mi espíritu, en mi corazón, para después hacer. Por eso la primera exhortación es que usted cambie de mentalidad, en que usted ya no ponga su mirada en el estado de la iglesia de la Odisea. Y no estoy hablando, hermano, de esta congregación, de la cultura cristiana a nivel mundial. Pero número 3, usted tiene que poner las prioridades claras en su vida. Y las prioridades claras en su vida están enumeradas en el versículo 4. Usted está llamado, yo estoy llamado, la iglesia está llamada a persistir en el ministerio de la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. En otras palabras, la comunión personal, la búsqueda seria del rostro de Dios y la comunión a través de su palabra. Finalizo con Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, que la meta de su vida en esta batalla espiritual de aborrecer el mal, de vencer el bien, no se enfoque verdaderamente en tratar de evitar lo malo, sino que usted diga verdaderamente: la única manera de obtener la victoria sobre lo malo es llenándome de lo bueno, es cambiando mi mirada,
es dejando verdaderamente este nivel del valle y poner mi vista en ese monte de Jehová, donde dice la palabra, solamente ascienden los limpios de corazón, los limpios de manos, los limpios de boca. ¿Cómo se alcanza esa limpieza? A través de la llenura del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana por esta exhortación, Señor, esta palabra de ánimo, esta palabra de reto de buscarte a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo oro que esta congregación y mi vida, Señor, los pastores, todo siervo tuyo en esta iglesia, toda sierva tuya en esta iglesia, pueda ser movida en su corazón, Señor, a buscar el bien, a seguir lo bueno, Señor, a ser lleno de ti. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú siembres un deseo profundo, Señor, un fuego en el corazón de cada persona para conocerte de una manera profunda, para seguirte, Señor, con pasión, para que este versículo 4 de Hechos capítulo 6 pueda ser una realidad. Que esta iglesia, esta congregación sea una congregación que persiste en el ministerio de la oración y en el ministerio de la palabra. Señor, yo oro para que nos guardes de toda especie de mal, no para que nos quites del mundo, porque estamos en el mundo, pero para que nos guardes del mal, Señor. Padre, guárdanos en tu verdad, guárdanos en el hueco de tu mano y sobre todo llénanos del poder de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos de que nos lleves a nuestros hogares o a los destinos donde vayamos, Señor, con la protección de tu Santo Espíritu. La mano tuya vaya sobre nosotros a lo largo de este día. Podamos, Señor, exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.